no hay primavera. Exactamente es lo que le pasó al Señor Jesucristo. Sin muerte no hay resurrección. Y quiero que si algo va a llevar usted este día en su corazón, es esta frase. Si usted no muere, no tiene la posibilidad de disfrutar el milagro de la resurrección. Si usted no tiene un invierno cruel, usted no tiene derecho a una bonita primavera. Y Cristo es el ejemplo vivo de que Él tuvo que morir y ser sepultado y luego florecer. Y florecer y sigue floreciendo a pesar de los miles de años que han pasado. La semilla es solo semilla hasta el día que muere. Cuando la semilla muere, se transforma en un árbol poderoso. Yo tengo en la casa, en el backyard, unos 4 árboles así de gruesos. Mire, ve, las columnas así. Que si lo hubiéramos dejado crecer ya estaría por los 30, 40 pies de alto. La andamos cortando y cortando y cortando. Cuando los sembraron, eran unos arbolitos que nadie daba $5. Así arbolitos. Cuando el gardener, el landscaping guy nos hizo el backyard, y yo le había pedido 4 árboles. Y cuando ya me dice, señor Pinedo, ya hemos terminado su trabajo, venga, le voy a mostrar todo. Yo dije, ¿dónde están mis 4 árboles? Yo te he pedido. No, me dijo, no le puse 4, le puse 5 árboles. Oye, sí pues, pero ¿dónde está? Venga, me dijo. Y eran unas cositas así pequeñitas. Pero una cosilla ahí que no tenía nada, que parecían unos tomatitos así que ya se iban a morir. Ahora, 20 años después, son así de robustos árboles, que destrozarlos o desarmarlos o sacarlos de ahí me va a costar una galleta. Me va a costar caro. Amados hermanos, sin muerte no hay resurrección. Usted y yo exactamente tenemos que morir primero para que veamos la gloria de Dios. Si usted quiere hacer de la suya con su vida y dice, me resisto a morir, yo no puedo morir, ¿ok? El Señor dice, ¿tú no quieres mi proceso? ¿Quieres el tuyo? Ok. Entonces, a ver, ¿cómo te la haces? Pero el principio bíblico es esto. Pablo lo dijo claramente. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. La verdadera vida cristiana empieza cuando usted y yo y cada uno de nosotros decidimos morir para Cristo. Morir a la carne, morir a todas nuestras lacras sociales y personales que tenemos, porque todos llevamos lo nuestro. Mientras que esas cosas no mueran, usted no va a saber lo que es vivir para Cristo. Por eso es que en esta tarde vamos a hablar rápidamente las evidencias de una vida resucitada, las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos la vida de 3 años, ya conocemos el sacrificio de su muerte, pero para que nosotros entendamos el poder de la iglesia, tenemos que entender la resurrección de Cristo. Para que nosotros entendamos el futuro nuestro, como individuos y como iglesia, tenemos que entender el poder de la resurrección. Entonces, este domingo y el próximo estamos predicando temas que tienen que ver con lo que pasa después de la resurrección. Y hoy día vamos a entrar en un tema muy específico, muy informativo, muy académico, si se quiere, muy formativo de nuestro carácter. El tema es las evidencias de la resurrección. El domingo pasado, ustedes recordarán, el pastor Dávila y su esposa estuvieron aquí presentes, que por supuesto lo disfrutamos muchísimo. ¿Amén?
La verdad es que lo gozamos. Son un privilegio, vidas privilegiadas que el Señor nos ha concedido tenerlos entre nosotros. El pastor estuvo hablando un tema, uno de los temas de las evidencias de la resurrección. ¿Cuántos se acuerdan el tema? A ver. ¿El tema de la resurrección? No. ¿Qué tema habló él? Él habló las apariciones, las múltiples apariciones. ¿Saben qué? Esa es una de las evidencias. Cuando yo escuché el sermón dije, wow, esa evidencia es extraordinaria. Pero luego dentro de mi corazón dije, pero no es la única. No es la única. Yo hablé con él y me dijo, claro que no es la única. Lo que pasa es que para cada evidencia necesitamos predicar un domingo, me dijo. Eso es cierto, eso es cierto. Hoy día vamos a hablar las evidencias y la primera evidencia, hermanos. Ahí le va. La primera evidencia es la tumba vacía. La tumba vacía. Miren lo que nos habla la palabra de Dios en Lucas 24, del 1 en adelante. Voy a leerlo de corrido. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no estaba. Las tumbas antiguas no son como hoy día, que uno es enterrado en el suelo o es cremado. No. Antes, en la pared viva, la gente rica, la gente rica, cavaba ahí, golpeaba la roca y le hacía un hoyo. Y en ese hoyo hacía un cuarto. Y en ese cuarto ponían el cadáver. ¿Y cómo lo tapaban? Con una piedra redonda, de tal manera que empujaban la piedra y quedaba tapado el sepulcro, el cadáver adentro. Así eran los sepulcros antiguos. Toneladas de roca, muchos trabajadores, un gran esfuerzo y lograron hacer que esté seguro el cadáver. Por eso es que dice la Biblia que removieron la piedra y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Significa que ya no estaba en la tumba. Significa que la tumba estaba vacía. Entonces, frente a la hipótesis, frente al evento, al hecho concreto de que la tumba está vacía, solo hay dos posibilidades. ¿O se lo robaron? ¿Verdad? ¿O cuál sería la otra? Pues se escapó el muerto, ya no está ahí. Salió caminando. Y obviamente la mayor lógica es, pues se lo robaron. Porque que lo vimos muerto, sí lo vimos muerto. Los testigos, los soldados, los que lo bajaron, todos afirman, su Señor estuvo muerto. Ya no está allí. La tumba está vacía. Y obviamente como toda persona que se encuentra dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Mire lo que nos habla el verso 4, dice, aconteció que estando ellas perplejas, las mujeres, perplejas por esto, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Mejor dicho, cuando ellos llegan y encuentran la tumba vacía, la primera reacción es, se le robaron. Alguien vino y robó el cadáver. Porque como era un hombre popular, era un líder popular, pues de repente los romanos que estaban cuidando lo robaron.
Entonces, ante la perplejidad, ante la sorpresa, el impacto, vienen los ángeles de Dios y le dan la explicación. Dice, no, tranquilos, tranquilos. ¿Qué están haciendo aquí? Le estamos buscando a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro pariente. Ustedes están buscando en una tumba a quien ya está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos a quien vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí. Nadie lo robó. Ha resucitado. Los evangelios nos dicen, hermanos, que los judíos, cristianos, creyentes en el Señor, se convirtió en la noticia más gloriosa. Imagínate que usted va a visitar la tumba de un ser amado, de mamá, de papá, de alguien. Y le pasa esto. Y dice, está abierta la tumba. Y de repente vienen unos ángeles y le dice, ¿qué te pasa, Nancy? Abner no está aquí. Ha resucitado. No, pues mi esposa se vuelve loca. Oye, mi esposa ha resucitado. Los ángeles me lo dijeron. ¿Saben lo que pasó? Pasó exactamente eso. Era la noticia, la proclama de guerra más extraordinaria. Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y eso proclamaron por todo el mundo. Invadieron el mundo con la extraordinaria noticia. Usted y yo, en este día, si tenemos un pasaporte y un poco de dinero, podemos visitar muchas tumbas famosas de líderes religiosos. ¿Sabe eso? ¿Sabe usted, por ejemplo, que los maometanos, por mandato de la religión maometana, musulmana, ellos tienen que visitar una vez al año la tumba de Mahoma? ¿Sabía eso? Es un mandato. ¿Quiere ser salvo, Señor? Usted tiene que visitar la tumba de nuestro fundador. Una vez al año. O por lo menos una vez en la vida. Se no puede ir anualmente. Está en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Está en un templo extraordinario de mármol, de un lujo extraordinario. Pero usted puede ver ahí la tumba. Los grandes líderes religiosos. Inclusive Abraham, a quien se considera no solo el padre de la fe, sino el padre de la religión judía. Por si acaso, usted puede ir a un pueblo que se llama Macpela en Israel, y ahí hay un monumento de rocas, en la cual se dice que ahí está sepultado. Usted puede visitar la China, puede visitar lugares y va a encontrar la tumba de Buda y de muchos fundadores de religiones. Ahí está. Pero usted nunca podrá visitar la tumba de Jesucristo, porque no existe. Lo que existe es el lugar en donde fue su tumba. Los huesos ni el cadáver nunca se quedaron allí. Otra evidencia de la resurrección, punto 2 de sus notas, es el testimonio de los ángeles. El testimonio de los ángeles. Porque no solamente las personas vieron la tumba vacía, sino que hubo testimonio celestial. En ese domingo de resurrección, ya sabemos que un grupo de mujeres viajó, caminó, corrió hacia la tumba a visitar el sepulcro de Jesús. Y se encuentran con la gran sorpresa de la tumba vacía. Otra vez vamos a leer Lucas 24:4. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes están dando testimonio? ¿Quiénes nos confirman la resurrección de Cristo? Seres celestiales, ángeles. El cielo mandó sus portavoces,
la gloria de Dios estaba en esa tumba. Ahora, lo que era una tumba oscura y fría, se convirtió en una tumba resplandeciente. En una tumba resplandeciente. ¡Qué cosa tremenda! Veo el rol de los ángeles en muchas oportunidades en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan los ángeles cuando le anuncian a María y le dicen, y le dan el anuncio, que vas a ser la madre de nuestro Señor? Le anuncian y le dicen, y pondrás su nombre Jesús. Vas a tener un hijo, hijo del Altísimo. Y pondrás su nombre Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, así como anunciaron la concepción de la Virgen María, también anunciaron el día del nacimiento. ¿Se acuerdan el grupo de ángeles? Que cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Miren los ángeles anunciando su concepción, anunciando su nacimiento y ahora anunciando su resurrección. Su muerte no necesitaban anunciar los ángeles porque todo el mundo lo vio. La muerte era un hecho público porque fue una ejecución criminal en público. No necesitaba que nadie te venga a informar, acaba de morir. Pues todos lo sabemos, era lo obvio. Pero la resurrección, la credibilidad tenía que venir de parte de Dios. Bendito sea Dios que mandó estos ángeles, porque eso nos afirma a nosotros que ciertamente Dios está en todo el asunto. Punto 3 de sus notas. También Jesús, otra evidencia es que Él tuvo múltiples apariciones. La primera aparición fue a las mujeres. Lucas 24, 1, 2. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Primero ellas se informan. ¡Qué maravilloso! Yo veo algo grande aquí. Es como un honor especial que Dios concede a las damas. ¿Sabía eso? Es un honor especial que la primera noticia, los primeros informados, son las mujeres. Lo cual quiere decir que los desinformados son los hombres. Qué desagradable para los varones, ¿verdad? Como que siempre llegamos tarde, ¿no? Como que alguien nos tiene que avisar cuando algo que ya todo el mundo ya sabía y los varones somos los últimos en saber. Bueno, yo me registro ahí, hermanos. Casi todos los días me pasa. Ayer en la reunión me pasó una cosa que ni lo voy a contar, pero mi esposa sabe, horrible. Me vienen a decir, pastor, bla, 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 bla. Le dije, ¿sí? Yo no me acuerdo. No, pastor, yo hablé con usted. Ah, gloria a Dios, te creo. ¡Oh, sí, verdad! Ya. De verdad que los varones somos medio desubicados a veces, ¿no? Es que nos gusta pensar... Bueno, ese es el caso de algunos, ¿no? Hablando de varones, el pastor Sergio ayer me hizo un comentario muy interesante. Todo el grupo que estaban ahí, estábamos ahí en la reunión final, y me dice, qué interesante la congregación, me dice. Las mujeres son 4 veces más alto número que los varones, me dijo. Pues sí, ¿verdad? Y más o menos va cierto eso. Mientras que los varones somos 10 a 12 aquí, las mujeres son 40 a 50. O sea, 4 a 1. Es una goleada que siempre nos dan las mujeres. Mira aquí el privilegio que tuvieron las damas. Fueron las primeras que se enteraron de este hecho grandioso. ¿No? Yo me he preguntado, ¿y por qué no fue a Pedro, que era el nuevo líder de la iglesia?
que iba a ser el líder. ¿Acaso Dios no lo sabía? No. La realidad, hermanos, es que Dios tiene una preferencia, casi digo preferencia, unas hijas engreídas que son nuestras hermanas. Les revela cosas que a otros no les revela. Y los varones llegamos un poco tarde. Nomás nos subimos al coche ya muchas veces, ¿no? Hermanos, pues que sabe Dios, que las mujeres hablan 30,000 palabras al día. Es decir, si las informo primero a ellas, la noticia va a volar. ¡Más rápido! La noticia. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente pasó eso. Las mujeres, bla, 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 para todo el mundo. Para todo el mundo. La noticia corrió. Si hubiera sido un varón, ya me imagino. Señor, a mí, ¿y por qué a mí? Me van a matar. Me van a matar si yo digo algo. Mejor no digo nada. Porque me van a creer que estoy loco. Me van a meter. El hombre es muy racionalista. Hoy sí. El hombre argumenta y argumenta y yo me imagino Pedro. Le llega la noticia a Pedro y Pedro va a decir, no, y los ángeles, y esto, el Señor no está aquí, acá están los ángeles. Y ahora, si yo llevo esta noticia, pues me van a decir, cállate, falso, mentiroso, traidor. No tienes palabra de autoridad para venir a decir eso. Ahora ya no te creemos nada. Ahora comiste frijoles y viste sueños. Mejor dicho, posiblemente Pedro no le hubieran creído. Pero las mujeres, consagradas, dedicadas, con un corazón para Dios, más sensitivos muchas veces, hermanos, ellos tomaron la noticia face value, tal como se los dijeron. Y no hubo especulación, no hubo pelea con los ángeles, no hubo discusión. Vieron las evidencias, escucharon el testimonio y vámonos a dar la noticia. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Es un reto, hermanos, aún en la iglesia de hoy. Quienes están a veces mucho más dispuestas a servir son las damas. Y a veces los trabajos más pesados, las damas dicen, aquí estamos, pastor, ¿qué necesitamos hacer? Yo digo, hermana, me da pena decirle, pero es que lo que hay que mover son cosas pesadas. No se preocupe. Ahorita traigo a mi marido. Pero la que manda es ella, olvida. ¿No? Pero no solamente se apareció a las mujeres, sino luego se apareció a todos los discípulos reunidos. Miren lo que nos dice Juan 20, 19 al 21. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, qué interesante, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Mire, todavía los discípulos estaban gallinas, aterradas, asustados. Por miedo a los judíos, ahí viene Jesús, cuando están todos reunidos. Y puesto en medio, les miró y les dijo, paz a vosotros, paz. Es decir, si hubiera sido peruano, ¿sabe cómo le hubiera dicho? Tranquilo, chinos, tranquilo, paisanos. Yo estoy aquí no pasó nada. Tenía que pasar lo que pasó. Era necesario que pase esto. Y luego les explicó y les recordó las profecías que les había dicho. Y los discípulos, cuando les dijo esto, les mostró las manos. Yo soy el que estuve clavado. Mire, mire. Les mostró el costado. Oh my God, ahí estaba la herida de la lanza. Y mira. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Luego se apareció a los discípulos a Emaús. ¿Se acuerdan? Discípulos frustrados. Yendo a Emaús, también se les aparece. Pero luego dice que se les aparece
Esto es el número más extraordinario. Para que algo sea verdad en los tiempos antiguos, un testimonio que sea verdad, ¿sabe cuántos testigos necesitaban? 3 testigos. Si 3 testigos vienen y dicen, yo doy testimonio que esto pasó de esta manera, eso es verdad, en la ley judía. En algunos casos solo necesitaban 2 testigos. Pero en casos graves, solo necesitaban 3 testigos. Mejor dicho, bastaba que Jesús se aparezca a 3 personas, hubiera sido suficiente para comprobar legalmente y realmente el hecho de la resurrección. Pero Jesús dijo, yo les voy a voltear el tablero y no me voy a aparecer a 3 personas. Primero se apareció a las mujeres, luego se apareció a 12 personas y luego, ¿a cuánto creen? Ahí lo van a descubrir, 1 Corintios 15, 5 y 6. Y que apareció a Cefas. Cefas era Pedro. Y después a los 12. Y después se apareció a más de... ¿A más de cuántos? ¿Qué es esto? ¿Y cuánto es más de 500? Más. Puede ser 1000 personas. Lo que está diciendo es mínimo 500. Y de ahí para arriba. Es decir, que la resurrección de Cristo es incontrovertible. Evidencias absolutas. Siguiente punto. Para mí este punto que luego viene es uno de los puntos que históricamente yo siempre he tenido una especie de atracción. De decir, wow, explícame esto. Y es el cambio que sufrieron los apóstoles. ¿Qué es esto? ¿Cómo quedaron los discípulos de Jesús, los apóstoles, después de la muerte de Cristo? Dígame, ¿cómo quedaron? Destrozados, quebrados, aterrados, escondiéndose. Soldado romano decía, ahí me vine a buscar, porque yo anduve con él. El texto anterior, ¿se acuerdan? En el texto anterior estaban escondidos. Podían decirle, abran la puerta, que nos vean reunidos aquí. No, Señor. Era lo último que se podía pensar. Hermanos, estaban totalmente quebrados moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Estaban perturbados, estaban confundidos, estaban hechos. ¿Por qué? Porque ni siquiera fueron capaces de defender a Jesús. Nadie se levantó de testigo y dijo, yo tengo algo que decir en favor de este acusado. Todos los testigos eran testigos en contra. Nunca hubo un testigo de descargo. Ahí lea el juicio. Ahí está el juicio, ahí están los reportes. Lo que hoy se dice, ahí están los récords judiciales. No hay testigo en favor de Jesús. Ninguno de los 12 se atrevió a decir, yo he estado con él. Yo he visto cosas hermosas, yo he visto maravillas, yo he vivido, yo he tocado, yo he comido pan multiplicado, yo he abrazado muertos que han resucitado, yo he pescado una pesca que nunca tenía explicación lógica, se nos rompían las redes, y yo vi ciegos caminando, cojos saltando. Nadie habló eso. Más bien se convirtieron en mentirosos, en falsos, en traidores, en irresponsables. Hasta ahí llega la historia de los discípulos hasta el día de la muerte. Y de ahí para adelante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de la resurrección? Hermanos, se acabó la cobardía, se acabó el miedo, se acabó el andar escondido como gallinas. Se acabó la timidez. Los hombres timoratos, irresponsables, se convirtieron en los líderes más poderosos que ha tenido la historia de la fe cristiana. Estaban dispuestos a lanzarse al mundo para conquistarlo, cumpliendo la misión de Jesús.
estuvieron tan dispuestos que terminaron conquistando el Imperio Romano para Jesucristo en 300 años. En los siguientes 300 años sembraron su vida, su testimonio, su sangre y todo su ser entero a causa de la expansión del reino de Dios. Es decir, tuvieron una vuelta de noche a día. ¿Había alguna posibilidad de que los hombres del día de la muerte de Cristo sean capaces de hacer lo que hicieron? No, Señor. No, Señor. ¿Qué pasó? Algo grande los pasó. Fueron testigos de la gloria de Dios. Se encontraron personalmente con el Cristo resucitado, que los transformó la vida. Que los que estaban muertos, el Señor vino y los resucitó. A Pedro, que andaba hundido en sus mentiras, en sus 3 famosas mentiras, vino a restaurarlo. Primero, como que Dios permitió que sean matados. Todas sus identidades, sus personalidades, sus recursos, sus contactos, todo tenía que morir. Por eso es que yo les decía al inicio, solos tenemos que morir. Es la condición para que podamos resucitar. Los mismos hombres terminaron, hermano, dando su vida por la causa del Evangelio. El secreto está en Hechos 1:8. Mire lo que nos dice Hechos 1:8. Dice, Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos podían ser testigos poderosos cuando tenían la plenitud, la llenura, la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Cristiano de hoy día, nosotros aquí, tenemos 2 alternativas. Vivir una vida como los discípulos, aterrados, asustados, timoratos, indecisos, confundidos, sin saber qué hacer. Nos asusta todo. Y luego viene la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, que viene y hace una transformación. La muerte, el invierno cruel, se transformó en una primavera maravillosa. Y de esa misma tierra que estaba bajo un hielo gigantesco, empiezan a salir flores, empiezan a salir tulipanes allá en el este, empiezan a salir lirios aquí en nuestras montañas del sur de California, de esas mismas tierras frías, de esas montañas abandonadas. De repente empieza la vida con la lluvia y la presencia de un buen clima. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Mire lo que nos dice Hechos 8:3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Pero qué pasó? En el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos, agredidos, atacados, ¿qué pasó? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué pasó? El mismo que andaba escondido ahora era un proclamador, era un profeta, era un hombre de Dios. De muerto a vida, de invierno a primavera. Sin muerte no hay resurrección. Eso es lo que necesitamos experimentar nosotros. Cada día el poder de Dios está de nuestro lado. Vamos avanzando. Punto 4. Otra evidencia de la resurrección de Cristo es la llegada, la venida del Espíritu Santo. El siguiente simplemente. El siguiente.
Ya no cuento, ya paré de contar a la colombiana. La venida del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice. Juan 16:7. ¿Qué les había dicho Jesús? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, les enviaré al Consolador. Esto es como que si Cristo no muere y asciende al cielo, el Espíritu Santo nunca viene a la tierra. ¿Qué es lo que nos mantiene vivos hoy día? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? ¿El predicador? No, Señor. No, Señor. Nos mantiene el poder de Dios. El poder de Dios está en la iglesia hoy día. Eso es lo que nos hace iglesia. Eso es lo que nos conecta los unos con los otros. Y eso solamente pasó cuando el Señor resucita y asciende y llega y lo envía 8 días después. Hechos 1:4, ahí está. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les había dicho que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesús tenía que llegar a la misma tierra de Dios, tierra celestial, y enviar luego al Espíritu Santo. Es como que Él viene y da su reporte y le dice: papá, he cumplido la misión. Pero ¿sabes qué, papá? Hice un compromiso con ellos y necesito que tú pongas la fecha de cumplir este compromiso. ¿Qué hiciste? Pero tú nomás tenías el compromiso de ir y pagar la deuda. Sí, pero se me fue la mano. Les ofrecí mucho más. ¿Qué ofreciste? Algo, papá, que yo no puedo cumplir, solo tú puedes cumplir. Habla, querido, que ya me tienes curioso. Pues, ¿qué cree? Les he prometido mandarles a uno de nosotros. No, pero ya estuviste ahí con ellos. Mira lo que te hicieron. Sí, papá, pero ¿qué prometiste? Mandarles al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Eso hiciste, eso hice, pues así será. Y ahí viene el Espíritu Santo 8 días después. ¿Cuál es la evidencia de la resurrección? Que Él fue resucitado, que no se quedó muerto, que llegó a la presencia de Dios, hizo su reporte y envió al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bendito sea Dios. Y el último punto. Una de las evidencias que a mí me termina de llenar la mente y el corazón. ¿Saben qué es? La vigencia de la iglesia. La iglesia, 2000 años después, sigue vigente, sigue activa, sigue poderosa. El mismo mensaje de Jesús se sigue proclamando. Las vidas nuestras dan testimonio de que Dios es real hoy día y Él está en acción y Él sigue transformando vidas. El Espíritu Santo sigue activo, poderosamente compartiendo y dando vida y transformando corazones y voluntades, dando agendas superiores a todos los que venimos a Él. Este es el triunfo de la iglesia, que después de 2000 años de tragedia, de ataques mortales, de matanzas contra los cristianos, nosotros seguimos aquí. Y donde sea que el Evangelio de Cristo siga siendo proclamado, ahí se va a ver bien, se va a continuar viendo el poder de la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha hecho resistentes? ¿Qué es lo que nos ha hecho tener dinámica propia? ¿Qué es lo que hace que separemos nuestra agenda como una prioridad? Lo primero que vamos a hacer al inicio de la semana, que es el día domingo, el primer día de la semana, lo primero que voy a hacer es dar mi primicia a Dios. Y eso es estar en la casa de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No importa el negocio, no importa la tienda, no importa nuestros animales, si somos rancheros, no importa que se queme el arroz y el frijol, pero yo voy a estar en la iglesia.
No importa si tengo auto, no tengo auto, no importa nada. Yo voy a estar en la iglesia porque es mejor estar en la casa de Jehová un día que 1000 días fuera de ellos. Hermanos, mire lo que nos dice Hechos 2:1, con esto terminamos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La presencia del Espíritu y la vida real de la iglesia de Cristo. Se ha buscado en 2000 años, hermanos, matar a todos los cristianos. Se ha buscado incendiar todas las Biblias posibles. Pero récords hay que aquellos que han perseguido a la iglesia han quedado destrozados. ¿Quiere que le cuente solo una? El gran Voltaire, el filósofo francés, el líder, el gran pensador de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue la revolución política y social que inspiró a la Revolución Americana. Primero pasaron con ellos. 1773. El gran Voltaire, que era el filósofo, era enemigo número 1 de los cristianos. ¿Y saben qué? Él dio una profecía y él dijo, no va a pasar una sola generación en que nunca más nadie va a ser cristiano ni nadie va a leer la Biblia. Porque eso ya pasó de moda. Así lo dijo Voltaire. ¿Y saben qué? Efectivamente, la Revolución Francesa se dio, la toma de la Bastilla se dio, un país libre, la monarquía se destruyó, inspiró tanto la Revolución Francesa que la Revolución Americana se levantó y se levantó contra los ingleses, y pocos años después, en 1776, aquí se da la Revolución Americana, la gran independencia americana. En breve periodo de menos de 10 años, estaba vivo Voltaire, pero murió Voltaire, el profeta de la destrucción de los cristianos. ¿Y sabe qué pasó? Las sociedades bíblicas compró la casa de Voltaire y allí se siguen imprimiendo Biblias hasta el día de hoy. En la misma casa donde él originó sus grandes ideas revolucionarias, en donde pronosticó la destrucción de la fe cristiana. Hoy allí, en la ciudad de Geneva, allí está la casa de Voltaire. Es local hasta el día de hoy de las sociedades bíblicas mundiales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea Dios. ¿Por qué es importante todo esto, hermanos? Porque tenemos que entender que lo más glorioso que nos ha pasado es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene nuestra fe, de ahí viene nuestra esperanza, de ahí vienen nuestras posibilidades. La iglesia primitiva fue conocida por los no creyentes. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo se conocían los no creyentes antes? Los trastornadores del mundo. ¿Escuchó eso? Trastornadores del mundo. Porque donde iba un cristiano, la ciudad era enfocada con el mensaje del evangelio. La ciudad se levantaba, los milagros sucedían. Y quiero darles este texto. Hechos 17:6, ahí está. Ahí está el testimonio bíblico de cómo los creyentes eran conocidos. Hechos 17:6 nos dice, pero no hallándose trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Los encarcelaban y gritaban y decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido a nuestra ciudad. Y antes que nos trastornen, vamos a meterle preso. A veces se cae a la boca. Todo este ministerio poderoso de gente transformada, pero también transformando la vida de otros a través del mensaje de Jesucristo. Nos evidencia el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hay una evidencia que yo no le puse en el material, que es para mí la cereza del milagro de la resurrección y de la certeza histórica de que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo hoy día. Hay 2 personas que lo vieron. El primero, Apocalipsis 1:17. El joven discípulo de Juan, 70 años después de que Cristo había muerto. 70 años después. Él era ya un anciano de 90 años. Él fue hecho preso en la isla de Patmos. Y él tuvo esta visión. Y esto nos dejó escrito. Juan dice lo siguiente: cuando le vio a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí. Y me dijo: no temas. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que vivo y yo soy el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vio al mismo Jesús resucitado. Por eso es que se quedó como muerto. Usted que tiene un pariente que ha fallecido, ¿cómo reaccionaría? Está sentado aquí y de repente lo ve entrar al muerto, que ya murió hace años. Pues usted casi se queda muerto. Esto le pasó a Juan. Esto es lo que le pasó a Juan. Por poco no le da un ataque cardíaco. Ya que no está Dorita aquí, lo voy a decir. Imagínense Dorita sentadita aquí. Y de repente Víctor viene caminando. ¿Qué es esto? ¿Me sigue, no? No todos nos quedamos patatos. ¿No? El esposo está entrando. Y me dice: hola, pastor. Me entiende, ¿no? Esto le pasó a Juan. Me dice: yo me quedé como muerto cuando lo vi. Porque una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es verlo a Jesús. Yo les dije 2 testigos. ¿Sabes cuál es el último? Soy yo y tú. Si tienes a Cristo en el corazón. Cristo no está muerto. Él está vivo. Vive no solo en el cielo, sino aquí en mi corazón. Y si no vive en tu corazón, ábrele y Él va a entrar. Y va a controlar tu vida y va a guiar tu vida. Y te va a dar la luz y la fortaleza que cada día necesitamos. Inclinemos nuestros rostros. Muchas gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, bendito Jesús, porque eres real, Señor. Muchas gracias, poderoso Padre Celestial, por las evidencias maravillosas de que nuestra fe es una fe no solo histórica, sino que es una fe viva, presente, que ha resistido la prueba de los milenios, la prueba del tiempo y la prueba de los ataques, que ha resistido todo porque tú eres real y tú vives en mi corazón. Mira a tu iglesia aquí presente. Si hay alguna hija, algún hijo tuyo que no sabe lo que es vivir con el Cristo resucitado en su corazón, en esta hora, Señor, pon convicción, Señor, de su propio pecado. Porque solo es el pecado el único que nos impide una conexión poderosa y real y dinámica contigo. Que la gloria de tu presencia
Señor, ilumine nuestro corazón. Y que en esta hora nadie salga de aquí sin tener al Cristo glorioso, resucitado y poderoso en su propio corazón. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.